Bueno amigos, entramos aquí al último apartado donde extraeremos algunas conclusiones para tener en cuenta a la hora de analizar el contexto de la contabilidad y la confianza en función de las conductas de las grandes corporaciones y de los grandes despachos de contabilidad. Lo primero es tener cuidado con el seguidismo, es decir, aquella adopción de normas o estándares que sin previo criterio de análisis se adoptan en una sociedad. Por un lado, la filosofía o la naturaleza de que a veces las malas costumbres comerciales hace que se incentive un entorno de quiebras y bancarrotas, ya que estas regulaciones le permiten obviamente hacer o abusar obviamente de no pagar o de no responder a sus clientes o a sus proveedores. Y como segundo, lo que es el tema de la pluralidad y de la conveniencia. Sabemos obviamente que la construcción de estadísticas macroeconómicas son establecidas básicamente por las transacciones representadas en los informes contables y en la contabilidad de las empresas. Y entonces estas transacciones, su modelo de registro al ser influenciado por las corporaciones y por las firmas, se ve ciertamente distorsionada para beneficiar así a estos actores en cuestión. Entonces, por este lado hay que tener cuidado. Como segundo, se podría decir que cuidado con el imperio, es decir, el imperio de las grandes corporaciones y de las firmas de auditoría, donde el factor común es la muerte de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque a la hora, obviamente, de desplazar las funciones reguladoras del Estado, se desplazan al sector privado. Todos estos estándares de reportes financieros lo que hacen es incentivar la práctica autorregulatoria para ir en beneficio de los productores y emisores de información financiera, donde el Estado obviamente cede su soberanía, pero aún así usa la misma para adoptar normas que beneficien a estos emisores. Como tercero tenemos el famoso engaño de las grandes firmas de contabilidad o de los grandes despachos de contabilidad. Como primero tenemos la falsa doxa, es decir, del símbolo de la propiedad en donde se trabaja en base a un contrato de franquicia donde simplemente el rédito económico está en poseer el símbolo, que es por lo que la gente generalmente paga un extra o una prima de más, en donde obviamente los servicios son muy desiguales y la competencia es bastante desigual, igual también. Pero obviamente el gran rédito se lo llevan los propietarios de los símbolos, pero el esfuerzo se lo llevan obviamente las firmas que les pagan por tener su derecho del nombre. Otra cosa importante es la famosa falacia del saber. Por un lado, el saber perverso a la hora de saber implementar contabilidad creativa que permite crear ficciones en donde el dinero fluye o el dinero se crea no desde la producción material, sino desde las ficciones que crea el método de valor razonable, pues fundamentalmente hablando en esto. Y por otro lado tenemos el know-how o el saber hacer que prima sobre la construcción de conocimiento teórico, en donde se busca básicamente una instrumentalización y la velocidad del trabajo, aplicando modelos a este tema de profesiones liberales, aplicando modelos de industrialización y de líneas de ensamblaje asociados más a la producción de bienes tangibles, lo cual obviamente se usa para sustraer o erradicar el criterio independiente de cada profesional. Y por último tenemos la muerte del sigilo, donde las grandes corporaciones, al tener información confidencial de otras grandes corporaciones, quiero decir, las grandes firmas auditoras, al tener información de otros grandes conglomerados, usar esa información para vender sus productos y servicios, para proteger a sus otros clientes o potenciales clientes de sus debilidades y aprovechar obviamente más fortaleza, es decir, haciendo tráfico o uso indebido de información privilegiada. Otro tenemos lo que es el peligro de la integración. Por un lado, tenemos la integración de los mercados del trabajo, que básicamente es la pauperización del trabajo, la desalarización del mismo, donde obviamente la remuneración del capital se asocia a la propiedad de símbolos. Es decir, quien tiene la marca tiene, digámoslo así, los grandes réditos económicos. Y obviamente al tener el hacer instrumental, obviamente ya el capitalismo simbólico lo que hace es concentrar el ingreso,
pero distribuye el esfuerzo. Por lo tanto, la lógica del capitalismo aquí se ve un poco trastocada. Tenemos también el espionaje económico. Obviamente, las grandes firmas, al poseer grandes masas de información, la usan para dar asesoría gerencial y vendiendo información privilegiada y obteniendo grandes remuneraciones por eso. Y como tercero, obviamente, la integración, por un lado, roba al Estado y por otro lado, lo usa para que sea un instrumento de desarrollo de sus intereses. Pero sin embargo, usan al mismo para establecer mecanismos y políticas que le permitan eludir impuestos, que si bien la elusión no es ilegal como la evasión, en términos morales y económicos es el mismo efecto. Es perverso, es criminal desde lo moral y lo ético, desde el punto también vista de la evasión. Tenemos también el tema de caminar la propia vía, es decir, que cada nación y gobierno establezca sus propios mecanismos según que, por un lado, si ellos miran la integración económica a priori, obviamente es una transacción en donde el Estado le cede a las grandes corporaciones la soberanía con el tal de ganar gobernabilidad mediante la plutocracia. Entonces, obviamente, así actúan entre los dos en contra de la multitud global. Si miramos la otra integración, que es una globalización más fundamentada, que se basa en los criterios, obviamente, los intereses de la sociedad, la calidad de vida, el bienestar, obviamente es más enfocado en la reciprocidad. Y obviamente haber independencia del Estado y no dependencia tiene la posibilidad de implementar mecanismos de regulación y autonomía mucho más adecuados para una mejor integración. La otra tema que tienen que mirar es el tema de la institucionalidad y de la cultura. Obviamente, la adopción de contabilidad o las normas de contabilidad deben permitir un tema de defensa de los valores nacionales y sociales, obviamente defendiendo los temas de la cultura y la diversidad de la sociedad, así como la libertad de su desarrollo cognitivo en función de mejorar las prácticas que están implementando. Y por último tenemos lo que es el tema de la fiscalización. La fiscalización como tal debe ser ya una institución social, antes que un órgano ya de la administración como tal. Obviamente la fiscalización tiene el deber moral desde el punto de vista social, hacer que las organizaciones actúen en forma del interés público y de todos los grupos de interés adecuadamente, es decir, que en sus acciones tengan en cuenta la afectación que tienen a los otros grupos de interés y no obviamente tendrá a confundir fiscalización con auditoría, que es uno de los grandes embriones que dan lugar al nacimiento de las grandes crisis y de los grandes fraudes corporativos. Y por último, obviamente, es la ética empresarial, es decir, la construcción de una axiología social que permita un establecimiento de códigos de buen gobierno corporativo y buen gobierno empresarial, que obviamente los grupos de interés estén todos enfocados en los planes estratégicos de las empresas para que se beneficie el mayor número de personas posibles. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. La gran enseñanza que nos deja este tema es de que la fiscalización integral es un modelo ideal que se debe buscar para evitar que la laxitud muchas veces adoptadas de los estándares internacionales impregne o incentive la formación de grandes fraudes corporativos. Les dejo obviamente las gracias, aquí está mi canal, ya saben mi correo, hasta la próxima.